Es una pregunta bien importante porque el Señor Jesús declaró diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es muy fácil caer en el error o en la equivocación de la religión que nos puede desviar y apartar de esa verdad. Las iglesias cristianas es un grupo, un conjunto de denominaciones y congregaciones, algunas grandes, algunas pequeñas, algunas independientes, pero para tratar de ayudarle al que tenga esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una religión y otra? Básicamente lo que es la iglesia cristiana, y cuando digo cristiana me refiero al cuerpo de Cristo. Quitemos por un momento nombres de denominaciones y nombres de iglesias locales. Refirámonos a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Ahorita le voy a explicar qué es el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo, en el campo cristiano propiamente dicho, está compuesto de dos grandes ramas. Una es la que se conoce como la iglesia pentecostal y la otra es la iglesia bautista. En mi país recuerdo que habían 3 denominaciones bautistas, pero igual son la misma iglesia y creen bastante similar, solamente son diferentes en su práctica. La iglesia pentecostal igual, habían 3 grandes denominaciones, pero en realidad son la misma iglesia y solamente cambia su práctica. En todo el mundo, estas 2 ramas son los más principales, los pentecostales y los bautistas. Ahora, para alguien que no conozca el trasfondo evangélico, tiene cierta confusión o dificultad para hacer diferencia cuando se habla de testigos de Jehová, se habla de los mormones. Ya ve que en los mormones hay 2 grupos, están los santos de los últimos días y están los mormones, son 2 grupos. Y luego también tenemos la iglesia adventista, pero los evangélicos, los cristianos evangélicos, por cuestiones doctrinales, no todos dan por hecho y sentado que los adventistas sean parte del cuerpo de Cristo. Para ser concretos, los testigos de Jehová, los adventistas y los mormones, los evangélicos consideramos que estos grupos no son parte del cuerpo de Cristo. Y por favor, si usted está en cualquiera de esos grupos, no se sienta atacado, no es mi intención, solamente estoy tratando de aclarar cómo es que lo mira uno desde la perspectiva cristiana. Y espero que estas explicaciones le puedan ser útiles o aclaratorias. Y entonces tenemos que estas 3 religiones son religiones como religiones primas: los mormones, los testigos de Jehová y también los adventistas. Estas 3 religiones nacen en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en los años 1800. Los testigos de Jehová nacen con Carlos Teodoro Russell en 1871. Los adventistas nacen con Anna White, no recuerdo el año exacto, prefiero no dárselo, pero es en el mismo siglo, 1800. Y los mormones nacen con José Smith, quien dice o afirma haber tenido una visión o un encuentro con el ángel Moroni. El ángel Moroni, para su aclaración, no aparece en los textos bíblicos, aparece solamente en el libro del Mormón, libro que escribió José Smith. Entonces, estas 3 religiones, las que acabo de mencionar, nosotros las consideramos como religiones primas o hermanas que nacen en ese siglo. En cambio, la iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo, viene desde sus orígenes, desde el libro de los Hechos, desde el libro que registra la historia del fundamento o la fundación de la iglesia cristiana, y esta eventualmente emigró. En los días del primero, segundo y tercer siglo, la historia registra 10 diferentes grandes persecuciones. Y en estas persecuciones la iglesia se vio obligada a migrar. Migraron saliendo de lo que es parte de Israel, de lo que era el dominio del Imperio Romano en la parte occidental y en la parte oriental, porque si usted recuerda en la historia, Roma se dividió en 2 y se establecieron 2 diferentes gobiernos, pero en medio de esos 2 gobiernos la iglesia cristiana en las persecuciones fue huyendo hasta quedarse en la parte norte principalmente de Europa,
hasta que finalmente llega a asentarse fuertemente en Inglaterra. La iglesia incluso en los Estados Unidos es una iglesia hija de la iglesia madre que salió de Inglaterra, hablando del cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia cristiana en esencia. Entonces, lo que hoy tenemos es muchas denominaciones dentro del cuerpo de Cristo, pero son la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que hace que una persona venga a ser realmente parte de la iglesia de Cristo? Déjeme explicarle. En San Juan capítulo 14, en San Juan capítulo 6, versículo 14, el Señor Jesús dice lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Cuando uno acepta que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es Dios, que vino a morir en la cruz por nosotros, cuando uno ya aceptó eso, ya entendió eso y lo corrobora a la luz de las Escrituras, entonces ya tiene un fundamento para poder entender lo siguiente: toda persona que acepta a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador entra a ser parte del cuerpo de Cristo, entra a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces, lo que todo hombre debe de hacer es lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo escribe este libro y él dice que por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Y el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, dice lo siguiente: a los suyos vino, hablando de Jesús que vino a su pueblo judío, él era judío y nació entre los judíos. Entonces dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces déjenme explicarle lo siguiente. Cuando yo formaba parte de la iglesia popular, a mí me enseñaron que todos los seres humanos éramos hermanos y que todos los seres humanos éramos hijos de Dios. Pero este pasaje de Juan me hace una aclaración y me da a conocer la misma escritura que todos los seres humanos son criaturas de Dios y que la única manera para yo venir a ser hecho hijo de Dios es que yo reciba a Jesucristo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Si yo no doy este paso de entregarle mi vida a Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador, yo no soy constituido hijo de Dios, porque para ser hijo de Dios no depende de lo que yo haga, diga o piense, sino que Dios tiene que operar un milagro. Este milagro es descrito en San Juan capítulo 3, donde el Señor Jesús le explica a un maestro de la ley llamado Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Y aquí Jesús explica que para poder llegar a ser hijo de Dios, yo necesito nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo nacemos de nuevo? Número 1, recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, creyendo por la fe que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. De que el que tenía que morir, entendiendo que el que tenía que morir era yo y no Jesús, porque el que pecó fui yo. Jesús no cometió pecado. El apóstol Juan nos aclara que Jesús fue tentado en todo, pero nunca cayó en pecado. En cambio, nosotros los seres humanos, aunque seamos una persona muy buena y altamente moral, el Salmo 51 nos aclara diciendo: he aquí, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso hace referencia al pecado original que cometió Adán y Eva en el Edén. Ese pecado que cometió Adán y Eva, todos los seres humanos que descendemos de ellos lo heredamos a través de la sangre. De manera que aunque una persona naciera y nunca ofendiera a Dios, nunca pecara jamás en su vida, ni de niño, ni de joven, ni de adulto, más bien de niño no, pero sí de joven o de adulto, aunque no cometiera ningún pecado, vamos a suponer que eso no existe, en la sangre ya trae el pecado original. Por ese pecado original se hace necesario que entonces volteemos a ver a Jesús y a su cruz y le podamos recibir como Señor y Salvador.
porque el que me salva de ese pecado original es Jesús. El que me lava de todos mis pecados y mis rebeliones y todas las cosas que yo he hecho ofendiendo a Dios es su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. No hay forma, aunque yo me porte bien, aunque yo haga buenas obras, aunque yo reparta lo que pueda poseer y lo dé a los pobres, y como dice Pablo, aunque mi mismo cuerpo sea entregado en sacrificio, eso no me hace calificar para ser salvo. Somos salvos de la ira de Dios, de la condenación eterna, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús y le reconocemos a Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces es que Dios el Padre haya gracia delante de nosotros, y ahí es que Él nos perdona todos nuestros pecados. Y Él dice: y tomaré tus pecados y los llevaré a lo profundo de la mar, y nunca más me acordaré de tu pecado. Para que eso suceda, la sangre de Jesús tiene que lavar tus pecados. Y cuando eso sucede, entonces Dios te reconoce, dándote su perdón, te reconoce y te hace su hijo. Su hijo. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses escribe diciendo que somos coherederos con Cristo. Todo lo que el Padre le ha dado a Cristo también lo va a compartir con sus hermanos, que somos la iglesia del Cordero, la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando usted recibe a Cristo y recibe el perdón de Dios y se establece en esta tierra como hijo de Dios, viene el milagro del que le mencioné hace un momento, que se menciona en San Juan capítulo 3. Usted nace de nuevo. ¿Cómo nace de nuevo? ¿Cómo es que usted va a nacer de nuevo? ¿Cómo es que yo nazco de nuevo? Dios, el Padre, pone su Espíritu Santo en nuestra vida, y nuestro espíritu que estaba muerto a esta realidad, nuestro espíritu que estaba inconsciente de la realidad de su Creador, de Dios, del pecado, de la muerte eterna, etc., ahora es despertado. Y a eso se le llama nacer de nuevo. El Espíritu Santo toma nuestro cuerpo como su morada, como su templo, y se queda con nosotros hasta que Cristo venga a levantar a su iglesia. Por eso el apóstol Pablo también es quien explica que el Espíritu Santo que nos ha sido dado es las arras, la garantía de que Dios va a venir de nuevo por nosotros, su iglesia. Entonces, dése cuenta, recibimos a Jesucristo por la fe como Señor y Salvador de nuestra vida, entendiendo que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario como pecadores que éramos, pero Él murió por nosotros tomando nuestro lugar. Y al yo aceptar esto como un hecho y recibirle a Él, invitándolo a venir a mi corazón para que sea mi Dios, mi amo, mi dueño, mi Señor y mi único y suficiente Salvador personal, Dios el Padre perdona todos mis pecados por el poder de la sangre que su Hijo Jesucristo derramó. Y luego Dios me da de su Espíritu Santo. Estos dos eventos, el lavamiento de nuestros pecados en la sangre de Jesús y el ser receptores del Espíritu de Dios en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu, eso provoca un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice que Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz de su Hijo, a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Y ahí es cuando nosotros dejamos de ser criaturas de Dios y Dios nos constituye en sus hijos, los hijos de Dios en esta tierra. Y todos los que han sido lavados en la sangre del Cordero, y todos los que han recibido a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, y todos los que han creído en Él, mirándolo como su único Salvador, entonces todos estos venimos a ser la iglesia de Jesucristo, o lo que se llama en la Biblia el cuerpo de Cristo. Y entonces, cuando tenemos estos elementos, la iglesia es dada a las naciones, al mundo entero, como una bendición. Cada iglesia que usted vea debe de entender que es de parte de Dios en el diseño divino, casa de oración y puerta del cielo. Así un día yo llegué a una iglesia, y así un día yo ahí recibí a Cristo en mi corazón, y así un día la iglesia hizo una celebración donde yo fui bautizado, y así en esa iglesia yo empecé a caminar juntamente con Cristo. Así es que yo le invito a usted que abra su corazón y hágalo con fe. Reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Tenga hoy la seguridad del perdón de sus pecados y tenga hoy el milagro de nacer de nuevo. La Biblia dice que toda persona que recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, se escribe un nombre nuevo en el libro de la vida. Allá en el cielo hay 3 libros. Está el libro de la vida, está el libro de las obras y el libro de la ley. El libro de la vida
Es el libro donde Dios escribe el nombre de cada persona que en la tierra, en vida, recibe a Cristo como Señor y Salvador. Después que la persona muera, no importa qué hagan sus familiares, para la salvación de él ya no se puede hacer nada, porque la salvación es algo personal. La salvación es algo que decidimos nosotros los seres humanos cuando tenemos nuestra conciencia y cuando tenemos uso de nuestra razón y por un acto de nuestra propia voluntad decidimos conscientemente reconocer y recibir a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y no se puede hacer nada después de que morimos. Por eso es que la salvación es personal y es en vida. Si usted quiere hoy recibir el regalo de la vida eterna, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga con todo su corazón: Padre Celestial, creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hoy en esta hora yo me presento delante de ti y reconozco que soy pecador. Padre, perdona todos mis pecados. Yo decido creer que Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario. El que tenía que morir era yo, pero Él tomó mi lugar. Por eso, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón y te invito. Ven a mi vida, sé mi amo, sé mi dueño, sé mi Dios, sé mi Salvador. Yo te recibo y te confieso como mi Rey, mi Salvador y mi Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Si usted hizo esa oración, lo felicito. Esto es lo que la Biblia nos enseña, que nos abre la puerta para entrar a formar parte del cuerpo de Jesucristo. Así es que le doy la más cordial bienvenida a la familia de la fe. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu alma. Y conceda a Dios que este mensaje que has recibido se lo presentes a todos los miembros de tu familia y que todos puedan venir a ser parte de esta gran familia, que es la que Dios está a punto de levantar de un momento a otro de esta tierra. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu alma, que Dios bendiga tu corazón, y espero poderte haber ayudado a responder esa gran pregunta con relación a tantas y tantas congregaciones, denominaciones e iglesias que vemos por todas partes. Pero la iglesia de Cristo es una sola y es el cuerpo de Cristo redimido y lavado en su sangre preciosa. Bendiciones.